hace muchas cosas y a mí me toca bien poquito de la predicación. Bueno, quiero introducir con algo que ya había dicho hace 8 días cuando Adrián estaba predicando sobre lo mismo, la Biblia, sobre llevándonos a interesarnos más sobre la Biblia. Y quiero introducir con lo mismo, con la misma experiencia, porque algunos no lo escucharon y que ya por fin encontré la otra parte apenas cuando Adrián estaba, porque él es mi secretario, y estaba, le daba yo nada más, le digo, es cuando dice, y él entonces busca la cita y lee un poquito más y me dice, ya viste lo que dice aquí. Entonces le digo, muchos leían la Biblia, decía, pero no tenían fe y que no, y incluso le decía, ustedes leen la Biblia, y otros no se interesaban y pareciera que era la segunda parte de la experiencia. Les vuelvo a repetir, ¿cómo era Betty antes de la Biblia? Bueno, iba con Adrián muchas veces, pero me sentía muy incómoda porque a veces sentía el deseo de decirle algo a alguien o orar por alguien y la pena me ganaba más que el deseo de hacerlo. La pena al resultado de lo que puede pasar si yo oro por esa persona y que no vaya a pasar nada. Y durante mucho tiempo cuando me tocó estar con los jóvenes descubrí algo, que la pena puede ser un instrumento que el diablo use para no darle libertad al espíritu y que de esa a veces lo poseen más los jóvenes y los niños. Por ejemplo, mi nieto Ian puede hacer incluso de repente llevar algunas bromas en la camioneta como gritar y no le da pena, pero le da pena orar. ¿No te dices por qué será eso? ¿No te pasa así algo semejante a los jóvenes también o a los adultos también que nos da pena? No nos da pena a veces hacer el ridículo en otras cosas, pero de repente orar nos da pena. Bueno, pues déjame decirte que no eras el único. Yo nunca daba un testimonio en mi vida porque sentía que mi testimonio no era tan grande como el de el hermano que dio, o qué tal si hay algo que me gane más que y quizá no le parezca muy grande a los hermanos, mejor no lo digo. Esa era Betty, no saludaba, con trabajo saludaba a algunos y muchos pensaban que no saludaba por presumida, pero no era por pena. Por la forma en que me crié, por la forma en que la Biblia todavía no había hecho carne en mi vida. Durante 20 años yo vivía así. Nadie conocía a la verdadera Betty, ni yo conocía. ¿Saben quién podía dar testimonio? Hermano Héctor, está aquí el hermano Héctor, pase usted para acá, porque algo de lo que más él me conoció antes de esto, la hermana me conoció, hermano Héctor. ¿Puede usted dar testimonio de cómo era yo antes, cómo me conoció, cómo me calificaba, si era extrovertida, abierta? A ver, a usted anímese, yo lo perdono al ratito. Bueno, a Betty la conocí muy jovencita, a sus niñas con moquitos todavía. Pero yo creo que sí, algo que he escuchado varias veces de ella es que era muy tímida, no hablaba. Normalmente le costaba mucho trabajo hacer amistad con alguien. Normalmente yo la veía un ratito y ya no la volví a ver, era nada más en el intervalo del servicio. En realidad nunca la traté muy a fondo, pero desde luego el tiempo que estuvimos y la conocimos siempre fue muy tímida en cierto sentido. Desde luego no sabíamos las causas hasta que ella nos empezaba a dar sus testimonios ahora que lo escuchamos. Pero doy gracias a Dios porque ha cambiado, ¿qué les puedo decir? Los 180 grados, 90 grados serían, ¿verdad? Ha cambiado totalmente, es muy abierta, bromea lo que antes no hacía, aconseja, lo cual se ve la mano de Dios en ella, su unción, la gracia que Dios tiene sobre ella, sobre su vida. Y esto es básicamente la parte que ella ha puesto de poner su vida en las manos de Dios. Dios cambia y transforma a las personas.
y ella es un testimonio de ello, y creo que todos, en algunas fallas que tengamos, Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas. Muchas gracias. No hable mal. No, ya está mejor. Digo, mejor voy a poner testimonio de los demás, ¿verdad? De verdad que ustedes no saben cuántas cosas tenía que luchar contra mí y incluso me sentía tan incómoda de muchas cosas mías, hasta que un día empezó todo, creo. Había empezado desde que era niña, pero el siguiente mover, decía una persona el día de ayer que me llamó mucho la atención. Dios siempre ha nacido para una cosa específica y dio el ejemplo de José, que no lo quería como el mejor carcelero porque era bueno en la cárcel, pero Dios no lo quería como el mejor carcelero. Tampoco también estuvo en la casa de Potifar tomando un lugar, un buen lugar, un lugar cómodo, un buen lugar. Una persona, servirle a una persona de tanta influencia era un buen lugar, pero no era todo lo que Dios quería para él. Él tenía todavía algo que hacer, y es salvar al pueblo de Israel a través de la persona de él cuando iba a pasar hambre. Se me grabó mucho que de veras hay ocasiones en que estamos cómodos, pero no es todavía el destino donde Dios nos tiene todavía puestos. Entonces vamos hacia allá, y entonces cuando a mí me pusieron con los niños, yo me dije anteriormente, antes de esto yo dije, jamás me voy a pelear por un puesto. Porque estar en un puesto de repente cuando cuesta tanto trabajo, a veces lo valoras más, y cuando sienten que las que tienen que estar acá tienen que estar en una posición de wow, hombres achirrete contra, no sé, grandes, ¿no? Que los que están de este lado sirviendo, tenemos esa imagen. Y entonces yo decía, yo nunca voy a pelear un puesto. Si Dios quiere dármelo, Dios me lo va a dar. Y un día recuerdo que para que me humillaran más delante de todo mundo, la insegura, un día recuerdo, no sé si algunos de los que hoy están con nosotros estuvieron ese día que la pastora dijo, yo propongo a Betty para los niños. Y de repente aquí está su hermana, de repente alguien se levanta y dice, yo propongo a Betty Cristóbal. ¿Tú estabas ahí? Te lo contaron. Y de repente, bueno, vamos a hacerlo por votación. ¿Qué les parece? A ver, ¿cuántos votan por Betty Sainz? ¿Y quién cree que votó la pastora? ¿Cuántos votan por Betty Cristóbal? Todos levantan la mano. Y entonces, no era que yo estuviera en el lugar, pero sí veía la calificación de cada una de las personas en las cuales no confiaban en mí. ¿Te has enfrentado a esa situación? No eres la única ni eres el único. Siempre va a haber alguien mejor o siempre va a haber alguien peor. Lo importante es que tú sepas a qué has venido. Y no lo vas a saber nunca si no conoces realmente quién está dentro de ti. Nunca vas a saber quién eres. Vengas muchas veces a la iglesia, y entonces cuando a mí me dijeron, vamos a pasar a Betty con los jóvenes, estuve 5 años con los niños. Después, con el tiempo, cambiaron a la pastora, ya no preguntaron, ya nada más dijeron, qué bueno que no preguntaron, porque si no, hubiera perdido otra vez. Y Dios me bendijo con los niños, y me sentía cómoda y me sentía parte de ellos, y fue una etapa que yo incluso era como una niña, no maduraba todavía. Y me metía a los juegos con ellos, jugaba con ellos, y si los llevaba a algún parque, me metía a jugar con ellos y me ponía, y al día siguiente amanecían, ellos no amanecían como yo. Yo me sentía como niños, pero ellos no amanecían como yo. Yo toda la pila le cargaba y yo amanecía toda dolida, no quería ni cambiarme. Bueno, esa es otra historia. Y entonces, de repente me pasó que me ponen con los jóvenes. Híjole, y Dios me decía, predica igual que como predicas con los niños. No, es que así no es el sistema. Dios, estás equivocado, déjame a mí, yo me ocupo. Y entonces yo no sabía escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no? Y ahora es tan famosa que le llaman la prédica, ¿cómo le llaman? ¿Sextorial o cómo? Adrián, regresa. ¿Cómo se llaman esas prédicas donde ponen
que ponen muchos ejemplos, ayudas visuales. Bueno, ahorita ya se está acordando. Y entonces, Betty sentía en su corazón estas dos cosas. Ya no más mediocre. Expositiva, la prédica expositiva, ya ahora se usa y es muy famosa. Si yo le hubiera escuchado a Dios, yo hubiera sido famosa antes. No, así se oye como muy rara, ¿no? Multisensorial también dice Adrián que recibe ese nombre. Pero esa era Betty. Y estar con los niños no era tan difícil porque ella era parte y era como los niños. Pero de repente le dicen, vas a pasar con los jóvenes. Y en mi corazón, te voy a decir qué había. No sé qué había. El Espíritu Santo es el quien movía, porque la palabra que usaba para mí misma es ya no una mediocre. Ya no mediocre. Yo era de las que no pasaba año, no terminaba las cosas, no era constante. Incluso cuando me pusieron con los niños es una de las cuestiones que yo me vi enfrentada a Dios. No te pregunto si quieres que trabaje, porque sé que quieres que trabaje. Te pregunto, ¿ese es el área donde me vas a ocupar? Y mira, no me acuerdo el versículo de la Biblia, pero Adrián me dijo, más claro ni el agua, me dijo que él iba a hacer, me iba a apoyar, que él iba a estar conmigo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer cuando mi mamá me pida el favor que siempre me pide normalmente los domingos? No todos los domingos, pero si me lo llega a pedir son fines de semana cuando ella sale. Y yo a mi mamá, pues a mi mamá no le puedo decir que no, agarra la onda, Dios, ¿qué voy a hacer en esos momentos? Y yo iré a terminar, Dios, y no termino nada. No termino nada. Iré a terminar. Me quedé asombrado cuando duré 5 años con los niños. ¡Wow! Ese era un reto. Y no me salí, gracias a Dios puedo decir que no me salí. Me sacaron. Es peor, ¿no? No, me pasaron con los jóvenes. Híjole, ay, Nanita, y yo pues igual que con los niños, no, es que así no se usa. Eso no va con los adultos. Y entonces yo tenía una opción, poner a un gigante, me pusieron, aparte de eso, me pusieron a un gigante al lado mío. Más bien me pusieron al lado a mí de un gigante. En aquellos entonces Adrián, no le pido testimonio al hermano Héctor, pero Adrián predicaba y ha predicado muy bien. Adrián canta y canta bien, lástima que no me canta a mí. Pero me ponían con un gigante, pero no era competencia, era algo de, bueno, si lo tengo a él, ¿para qué me aflijo, no? Que lo haga él todo. Y algo me decía en mi corazón, ¿te vas a conformar? ¿Vas a seguir siendo una mediocre? No, tengo que ver cómo le hago. Yo tengo que ver cómo le hago, pero tengo que saber predicar. Y yo no sabía ni siquiera a quién recurrir, no sabía los caminos indicados para saber predicar, ni siquiera los nombres, que tienen nombres de ataques, ¿sí o no? La homiléptica, epiléptica y no sé cuántos nombres tiene. Ni siquiera conocía esos nombres. Y cuando los conocí dije, parecen nombres como de ataques, ¿no? La homiléptica. ¿Cuál otro? Euminéptica. Y bueno, y yo le preguntaba, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Y a quién recurriré? Si voy y le digo, oye, voy a estudiar. Y me va a decir lo que me dijo Adrián, ¿qué quieres estudiar? Y yo dije, no sé. Le digo, algo que me enseñe a predicar. Y bueno, tal vez te vas a encontrar con que las personas que te aman, no por hacerte daño, pero no le toman el interés que tú tienes para ese momento. Tal vez te vas a encontrar con que lo que para ti es importante, para muchos no es importante. Pero Dios siempre va a estar ahí. Y entonces Dios empezó a decirme la Biblia. Y cuando Dios empieza, por eso le digo, tú tranquila, si esto es de Dios, Dios se va a dar a entender bien y vas a ver cómo va a insistir tanto. Y la Biblia me lo dijo
pon una persona, con otra persona, con un cassette, con predicaciones, ya me tenía harto. ¿Qué quería Dios? Pues si yo leo la Biblia. Y me regalaron un cassette y justamente hablaba, tú puedes ir y nosotros íbamos a casas, tú puedes ir a cualquier casa y hablar de tu testimonio y está bien. Pero la palabra de Dios es la que penetra y llega hasta partir el alma. ¿Y tú a dónde quieres llegar? Y yo dije, caray, pues yo quiero llegar más allá, pero la Biblia está difícil, ¿no? De comprenderla totalmente. Es más, a mí yo era de las que opinaba, sí, la Biblia se contradice, pero qué miedo, ¿cómo voy a decir eso ante tanta? Se me vienen encima, es como si dijera delante de las Guadalboya de la Villa y le digo, la Virgen no existe, todos se me van a aventar encima, ¿verdad? Y Dios mismo me iba a castigar mi lenguaje. Dios mismo me iba a castigar. Pero, bueno, entonces, me la llevo tranquila. Que me sigan predicando. Es mejor porque yo la Biblia no la entiendo. Eso es cosa del pastor. Él tiene que estudiarla. Antes de esto, acuérdenme que a dónde me quedé, porque yo me voy a regresar a mucho antes, que una ocasión me encontré una amiga de la secundaria que resulta que ella se llama Rocío, que resulta que también era cristiana y me invita a un evento que tiene en la escuela. Y yo recién convertida voy y el pastor me regaña. ¿Por qué fuiste? No podíamos ir a cualquier iglesia. No teníamos permiso de ir más que a la misma denominación de nuestras propias iglesias, de la interdenominacional. Solamente podíamos ir y con permiso del pastor, y me regañaron porque fui. Y entonces yo nueva no comprendía muchas cosas y yo dije, ya me vuelvo a regresar a donde estoy. Esto me parece como incoherente porque fui mamá, soy mamá. Y yo en mi corazón, yo sentía que yo tenía que preparar a mis hijos. Si me moría, si me pasaba algo para el futuro, yo tenía que vivir preparando a mis hijos. Y entonces yo decía, si yo hago que Fabián haga por mí estas cosas, a final de cuentas no es Fabián. Y donde yo no estoy, Fabián las va a seguir haciendo. Y a mí me interesa mucho convencer a Fabián, a mis hijos, de quién es Dios, para que ellos sean donde quiera que se muevan y no solamente lo hagan delante de mí, porque lo que yo quiero es su salvación, no una imagen que den ante mi vida. Entonces, eso lleva más tiempo, eso lleva un poco más, es más difícil, pero a través de ciertas circunstancias Dios me dio sabiduría para crear hijos y nos dio sabiduría a Adrián y a mí para crear hijos. Yo sabía que si yo creaba coraje ante mis hijos para con su padre, yo le hacía daño a mis hijos, porque el corazón de mis hijos iba a dividir. Entonces yo sabía que tenían que amar a su padre y yo tenía que encargarme de ello, de amar a su papá. Ya cuando fueron grandes y que pensaron que la vida era muy de rosa, dije, no, también tengo que encargarme de decirles, la vida no es así. Porque ellos vayan a venir cualquiera y decirles, oye, mi vida, ¿te casas conmigo? Y ellos dicen, pues todos no conocen nada de la vida. Y no, hija. O sea, lo que se vive aquí no es así la vida. Hay personas que son golpeadas, viceversa, hay personas que sufren mucho. Pero como solamente vivían en el terreno y los amigos eran también el terreno y poco tenían contacto, yo tenía que prepararlos también para el futuro. Como pastores sigo el mismo método. Es por eso que nosotros no les prohibimos a veces ir a ciertas iglesias. Los que queremos es prepararlos para que puedan moverse y estar convencidos y totalmente, y no anden como quien dice con falta de fe y anden a veces arriba y a veces abajo. Ustedes sepan qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando les decimos, mira, si no te dejo comer aquí, no es porque sea pecado. La Biblia no me habla de que comer en la iglesia es pecado. Es más, no me habla ni de iglesia. ¿Sabes por qué lo hacemos? Nada más por la basura. Por cuestión de orden, solamente por eso. Ese es el motivo que a lo mejor dices, es que luego a veces dejan mucha basura y la excusa. Ese es todo el motivo.
No queremos hacer mandamiento de hombre, mandamiento que sea de Dios. Tú conoces los mandamientos de Dios, ¿verdad? Que están basados en dos cosas, en una sola cosa, en amor. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo, y con esas dos cosas se cumple toda la ley. Porque si o no es cierto que si amas a tu prójimo, no vas a engañar a tu esposo. Si o no es cierto que si amas a tu prójimo, no le vas a querer hacer daño, no vas a ser un chismoso, al menos eso. Por amor a personas yo no les chismeo cosas que les puedan hacer daño. El otro día le dije a mi hija, si supieran, a veces veo personas, ay, ¿cómo estás? Y yo dije, y eso que le caía gorda. O sea, no me voy a dedicarle, ¿sabes lo que dijo ella? Tal vez le tenga coraje a ella, pero por mi coraje no voy a ir a decir, ¿sabes lo que un día dijo ella de ti? Para que no le tengas confianza, ¿eh? Porque lastimo el corazón de ella. El amor a tu prójimo se cumple toda la ley porque vas a pensar aún en los demás. No le voy a decir esto porque le va a causar enojo y para qué la quiero ver enojada y triste, porque sé lo que es llevar enojo y querer agradar a Dios. Sé lo que es luchar por dentro, yo también lo sé. No crean, le decía a mis hijos, como les digo a ustedes, tóquenme, tócame. Tengo carne también, mira, siento. Cuando a veces no me hacían caso mis hijos, les decía, a ver, tócame, tócame Daniel, pero viene sin lujuria. Soy de carne también, no tengo nada especial. Tengo lo mismo que ustedes tienen. Esto, sé lo que es luchar con coraje porque lo he sentido. Sé lo que es luchar contra odio porque también lo he sentido. Sé lo que es luchar contra tentación porque también la he sentido, diversas tentaciones. Algunas he caído y me he tenido que levantar. En otras, sosténme por favor Dios porque no tengo fuerzas. En otras he tenido que salir, pero siempre, siempre confiando en que Él es mi fortaleza. Siempre. Esa es la base de, si me ven triunfadora, es porque lo que tengo de triunfadora es porque Dios ha cumplido su promesa en mi vida. Pero ¿cómo voy a saber las promesas si no sé ni cuáles tengo? Entonces yo me tengo que agarrar de promesas, porque mi mente no estudiaba la escritura, porque te aseguro que muchos de ustedes dicen, no la voy a entender. Te vas a quedar sorprendido si confías en el Espíritu Santo. Entonces, un día, me acuerdo, ¿por qué fue así? ¿Por qué cuento esto? No sé, pero yo creo que algo tuvo que ver. La trayectoria que yo traía, algo tuvo que ver, me enfermé y mi papá no supo ni de qué estaba enferma, nunca me dijo qué, pero al principio no sentí tan agradable la enfermedad. Pero ¿qué creen? En una semana bajé 6 kilos. Ya cuando después que pasó la enfermedad ya vi que bajé 6 kilos, dije, bueno, valió la pena, ¿verdad? Pero mientras estás en la enfermedad no es fácil pasar por ahí. Hubiera mejor bajado poniéndome en orden y comiendo ordenadamente. Ya no puedo platicar bien de eso mejor lo dejo cuando ya más sea sobre eso. Pero miren, lo que quiero darles a entender, entonces, Dios nos ayude a quitar esa mente, porque ¿qué crees? Si vas a poder entender la Biblia, sí la vas a poder entender. Porque si una persona como yo, que a veces dicen, ¿y usted cómo se aprende la Biblia? Eso ya es un milagro, porque ni los nombres me aprendo. ¿Cuántos me han visto que no me puedo aprender bien ni los nombres? No me vean a mí, no vean a la mejor mujer, no, soy un resultado. Dios agarró a lo peor para que ustedes vean el resultado de lo que Él hace y para que ustedes puedan decir, tengo esperanzas. Como una vez le dije a mis hijas, si se casó ella, cualquiera se casa, ¿eh? Hasta la desconfianza se me quitó. De verdad que vi a todos con esperanza. Dije, no, ya cualquiera nos podemos casar. De verdad, véanme a mí de esa misma manera. Si pudo y sigue pudiendo, cualquiera puede. Cualquiera. Aquí no hay menos, pero tenemos a un mismo Dios. Entonces me dijo, ¿quieres seguir en la mediocridad?
No, ¿cómo le hago? Pues bueno, Dios se encarga de guiarte. En una ocasión fuimos con nuestro pastor a un evento donde nos decían cosas muy raras. Incluso él también no nos supo dar una definición si estaba bien o estaba mal. Él mismo veníamos todos comentando, ¿estará bien esto? Y yo le pregunté a Dios, ¿está bien esto? Y me dio una lectura que hasta parece que los estaba escuchando a ellos. Y yo dije, no está bien esto, no está bien esto, y conforme a la palabra, y anoté citas y se las presenté a mi pastor y dice, dalo tú. Ay, Dios mío, pero si era para que lo leyera y lo diera a él. No, ¿qué te pasa? Entonces me quedo con mi beneficio yo solita, y me quedé con mi beneficio yo solita. No me importó informar a nadie, pero sentí que, no sé, como pastor tengo que cuidar a mis ovejas y tengo que informarles, oigan, esto que vimos a lo mejor no está bien. No estoy juzgando al pastor, estoy diciendo, vean la responsabilidad de lo que es ser líder, de lo que es ser pastor. No solamente es qué bonito las cosas, no, nos va a tomar en cuenta Dios de lo que no enseñamos. Pero hoy Dios te trae un mensaje. Y entonces yo con una mente que no voy a entender la Biblia, pues no me ponía a escudriñar la Biblia. Por pedacitos está bien, ¿verdad? No sabía la historia completa. El pueblo salió de Egipto, pasó por el desierto, no tenían que tomar, Dios les abrió el mar, les dio agua de una roca, no entraron tan fácilmente a la tierra prometida, y lo esencial. Pero si no sabes el contexto, nunca vas a conocer el amor de Dios. Lo que a ti te parece, lo que a mí me parecía, incluso ve la plática que tenía con Dios. Esto no se dio de un día para otro. Yo lo reduzco en unos minutos lo que se dio en días. ¿Está bien, Dios? Un día, esto es lo primero, sigue la receta. Después de haberme dicho que leyera la Biblia varias veces y yo diciendo, no voy a poder, sin saber tu mente te lo dice, no creas, pero te lo dice, yo sé lo que es eso. Y entonces salí de una enfermedad, yo creo que mi carne estaba débil porque tenía 5 o 6 kilos de menos, y en eso una joven le tocó predicar. ¿Sobre qué crees que predicó? Sobre la Biblia. Y la otra, la maestra, dijo, ya chole con la Biblia, ¿no, Dios? Ya es mucho con la Biblia. Pero ese día nos dijo, vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a leer la Biblia. Y entonces empezó en mi mente, no, Betty, no te hinques. Si te ven van a malinterpretar, van a decir, la maestra no lee la Biblia. Te van a ver y te van a juzgar. ¿Y qué vas a hacer tú? No te vayas a hincar, Betty, mejor después oras. Después con tiempo vas y le pides ayuda a Dios. Y ella dijo, vamos a orar todos aquellos que queremos que Dios nos ayude a leer la Escritura. Y yo, no, es que me van a ver y no van a saber y van a pensar esto de mí y van a pensar, pero gracias a Dios que la carne estaba débil y en ese momento me hinqué y le dije, Dios, ayúdame. Ese es el primer consejo que te doy, pídele ayuda a Dios, porque todo fue hecho por Él y aún eso lo logramos por Él. Pero luego pasó otra cosa. Empecé a preguntarle, a tener una plática con el Espíritu Santo. Y antes de leer la Biblia, escúchame, antes de abrir la Biblia, la primera pregunta que le hice fue, Dios, muchos dicen que tú no te contradices, pero a mí me parece que sí. Así como, no me vayas a pegar. Vamos a empezar por las dudas, ¿no? Y Dios tan bueno, tan generoso, ¿con qué palabra lo describiremos? ¿Me entienden, verdad? Empezó a responderme esa pregunta. Le dije, Dios, ¿por qué muchos dicen que la Biblia, y sí lo dice, porque a mí me consta, le dije así, que no es por obras para que nadie se gloríe? Y dice, pero por otra parte dice, por sus frutos los conoceréis. O le dije a Dios, o sí o no.
Y entonces Dios me dijo, no es lo mismo fruto que obras. Y entonces la curiosidad mató al ratón y eso es lo primero que tiene que haber a ti, interés. Dios pone interés. Tienes que vencer tu mentalidad, pero Dios te va a ayudar. Y entonces la siguiente parte es, no importa, no tenía algo que yo no sabía ni siquiera. Yo sabía que había diccionarios bíblicos, yo sabía que había, pero bueno, un diccionario tal vez lo pudiera usar, pero no tenía diccionario bíblico. Entonces me fui al diccionario de la escuela de mis hijas. Y entonces fue la primera revelación más grande que te puedo dar. No es por obras para que nadie se gloríe, pero por sus frutos los conoceréis. Mira, si yo tengo amor, yo tengo frutos de amor. No tengo obras de amor. Cuando no tengo amor, solamente estoy haciendo obras de amor. No sé si me expliques, pero por dentro me está pesando. Cuando son solamente obras, híjole, tengo que darle a la hermana que no tiene y me pidieron para darle. Híjole, pero no me va a alcanzar. Pero Dios dice, toma, ¿y yo qué voy a hacer? Pero el fruto del amor hace, mi hermana no tiene. ¿Cuánto tengo yo? Ay, luego veo cómo consigo, toma, llévate esto, aunque sea. Ese es un fruto. Lo demás son obras. Algo que nace, algo que está sembrado en ti. Y que el fruto no se lleva de la noche a la mañana. ¿Por qué Dios escogería entonces que todo es como sembrar, cosechar, sembrar? Porque no es de la noche a la mañana. Dice una persona, y ahora que no estoy orando por ella. Le digo, no, es que eso fue el fruto de que estabas orando por ella y apenas estás recogiendo el fruto. Pero no pienses que ahora que no estás orando, no está pasando, no, ya estás viendo el fruto recogido, ya estás viendo lo que sembraste tu oración de hace tiempo. Y ahora que me porto tan mal, me va tan bien. No, espérate, esto es el fruto que ya estás recogiendo de lo que sembraste. Ahorita a ver que si te portas mal, espérate que al rato vas a recoger lo que sembraste mal. Entonces entiendes que la obra es aquello que haces por religiosidad, pero que el fruto, y es más, es lógico, mira, te voy a decir por qué es lógico, porque ¿quién vive dentro de ti? Tú fuiste formada, bueno, de Adán. Adán, sus orígenes fueron la tierra. Y de ahí, de una costilla, salimos nosotros. Y lo que siembra, eso es muy importante, varones, no sé si están entendiendo. Porque si ustedes fueron los primeros y fueron hechos de tierra, sembrando en ustedes también alcanzan para nosotras. Pero entonces, fuimos hechos de tierra, entonces Dios está en nosotros. ¿Qué frutos tienen las personas que tienen a Dios? No obras fingidas, sino los frutos de Dios. Y no tienes que andarlos fingiendo, pues ¿qué está sembrado dentro de ti? La palabra de Dios. Y entonces, dije, wow, primero te quitas una gran carga, ¿no? Porque ya no tienes que andar fingiendo. ¿Qué dices? Por amor a Dios, ¿cómo amo a mi hermano? Pero, Dios mío, no lo soporto. Pero es que Dios me dice que voy a mirar para acá porque este es mi yerno, no, y es más cercano el asunto y nos vemos más seguido. ¿Puedo mirar para acá? Hermano, usted sabe que no es cierto. Híjole, me cuesta. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Ay, una vez pasa mi hermana y le dice a su amiga, ¡ahí va Begonia! ¡Adiós, Begonia! Hipócrita. Así, de verdad, todos nos quedamos así. Y le dijo, mamá, ¿quién es más hipócrita, tú o ella? Pero así pasa, estábamos en el carro y ¡ay, mi amiga! Hipócrita. Y hablaba y decía, mi hermana hablaba y decía, no, esto y esto y esto, y decía todo lo que tenía que decir. Ya cuando acababa, dice, ya mejor no digo nada, yo mejor me callo. Dije, pues ya dijiste todo. Ya había acabado con todo. Los frutos no vienen de parte tuya, son los frutos del Espíritu.
Por eso es importante ahora cómo voy a conseguir los frutos del Espíritu. Si no son frutos míos, por eso por sus frutos los conoceréis. Dices, el que es salvo se refiere a eso, a tener frutos. Y si tú te engañas por engañar al hermano, permíteme, pero el primer dañado o la primera dañada eres tú, porque estás haciendo todo en balde, porque ni salva eres y ni salvo eres. Nada más yo pensé que mi amiga me quería interrumpir. Se está poniendo el suéter y luego ver lo flaca que está me produce envidia. No es cierto, ya tengo los frutos del Espíritu Santo. Pero, entonces, fíjate qué cosa tan interesante. La segunda pregunta. Pero le creí, y eso solamente el Espíritu puede, porque Adrián decía, y se interesaban y estaban preocupados porque dice que perdonaba pecados y no vieron que sanó al enfermo, como dice Juan en las hojas. Te voy a decir la segunda, seguía leyendo, y la otra parte donde yo me encontré con donde preguntarle a Dios porque no le hallaba, es cuando se cayó el arca, la presencia de Dios. Esa lloré horas y horas. Lloraba y lloraba, y yo le decía a Dios, qué bueno eres, cuando me contestó esa pregunta. Pero fíjate, no solamente me la contestaba en la mente, sino que también en la palabra. ¿Quieres saber por qué Dios mató a aquella persona que detuvo la presencia de Dios? Cuando dije, bueno, ¿qué pecado cometió? Qué difícil Dios tenemos, ¿no? Fíjate cómo me había dicho en la Biblia, ¿cuándo me dijo en la Biblia que detener el arca era pecado? No tenemos un Dios medio malvadón. Oye, pues mira, nada más puso la mano y se le cayó y bueno, se cayó y cayó muerto. ¿Qué hizo de malo? ¿Qué hizo de malo ese hombre? ¿Cómo se llama, Adrián? ¿Cómo? ¿Usa? ¿Qué hizo de malo Usa si solo quiso detener? ¿Quién de ustedes no detendría algo que ya se iba a caer? Sobre todo, la arca de Dios. ¿Quién de ustedes no lo hubiera hecho? Hasta yo lo hubiera hecho, ¿sí o no? Vamos a ser honestos. Mueva entonces toda la cabeza, diga. Es también para que despierte. Y entonces yo le preguntaba a Dios, ¿qué hizo de malo esa persona? Te lo contesta la Biblia, por eso es importante leer la Biblia, para que lo que Dios te dice nunca se va a salir de su palabra. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él siempre va a respetar su palabra porque no es mentiroso. Y entonces Él dijo, yo dejé escrito, Betty, unos escriben con muñecos, otros escriben jeroglíficos para saber lo del pasado, para conocer algo que viene en el futuro, pero yo lo hice a través de rituales. Desde niña, desde que yo antes de conocer a Dios, yo me hincaba. Desde que tengo uso de razón, yo quería agradar a Dios. Por Dios, yo incluso creyendo que Dios, agradándole a Él no quería que yo despreciara a su mamá, porque yo quería mucho a mi mamá. Entonces, por amor a Dios, yo me inculqué querer a la Virgen de Guadalupe, que por cierto la mamá de Dios no se llama Guadalupe, se llama María. Y yo incluso me volví devota de la Virgen de Guadalupe porque yo creía que Dios le gustaba que respetaran a su mamá. Y desde que era niña, iba a la iglesia y cuando no iba a la misa, en la noche me la pasaba rezando, no fui a misa el domingo. Era de las que me ponía piedras y le decía, voy a pasar 50 veces para que tú me escuches. Y de repente Betty se empezó a desvaligar y empezó a ser una joven medio normal. Y cuando le pidió algo a Dios, pareciera que Dios no le escuchara. Yo dije, voy a volver a ser la misma de antes. Y fue cuando Dios apareció en mi vida y me hablaron de Jesucristo. Y fue un pastor a la iglesia. Fue un pastor a la casa. Y Dios hace lo que tiene que hacer y me empujó a estar ahí.
y comprendí algo y hice una oración pequeña. Yo no sabía que era oración, pero le dije, Dios, pues llévame a donde tú creas que sea, porque me parece lógico lo que ellos dicen. Pues no está tan, ahí va, ¿por qué Dios? Para que la presencia de Dios la tuvieras tan fácilmente. Ahora, tú, este tiempo, lo que Salomón anhelaba, lo que David anhelaba, hoy tú lo tienes. Ellos anhelaban, ellos tenían que traer la presencia de Dios de otra forma. Hoy Jesucristo, el sumo sacerdote, no podía ser de otra manera. Si la quieres traer de otra manera no te va a alcanzar. El sumo sacerdote dejó bien claro, hasta mató a Susa para que tú supieras que el único que trae la presencia de Dios a tu vida es Jesucristo, el sumo sacerdote. Para que a ti ya no pasaras por lo que yo pasaba, que ni la alcanzaba, ni hincándome con tanto, ni tapándome todas las rodillas, ni golpeándome, que a veces me golpeaba con un lazo húmedo para que me doliera, porque entre más me lastimara, más iba a ser escuchada. Para que no me costara todo eso, Dios dejó bien clarito, Betty, la presencia de Dios ya la tienes, porque mi hijo Jesús te la compró. Y era tan importante que no se pasaran esa regla, porque tú tenías que saber que la presencia de Dios ya la tienes. Lloré y Adrián quería de comer. ¿Ustedes creen que yo quería darle de comer a Adrián? En verdad llegaba y ya no le había hecho de comer, y aunque sea unos huevitos con chile verde rápido. Yo estaba viviendo un sueño de toda mi vida. Desde niña quise agradar a Dios y saber que ya la tenía. ¿O no lo dice la Biblia? Soy bíblica. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, estaba interesada en ti. Entonces, ¿por qué naciste en esta época? Y no naciste en la época de Susa. La presencia de Dios ya no tenía que venir en una arca. La tienes ahorita en ti. La tercera pregunta que le hice, cuando decía, entren y maten niños, ancianos, acaben con todo. Y yo dije, Dios, dice la Biblia que tú eres bueno y que yo soy mala, pero yo no mando a matar a tantos y yo soy mala. Y yo no mandaría a matar a tantos, oye, ancianitos, niños. ¿Cómo está eso? ¿Qué clase de bondad? Pues aquí en esta pregunta se va a cumplir lo que está escrito en la Biblia. Dijo Dios, Betty, no existía en esos entonces una ley donde yo pudiera terminar con la maldición generacional. Valora a Jesucristo. Entonces yo tenía que terminar con todo, porque si yo no hubiera terminado con esa maldad, tu época, él empezó de una forma muy, muy bonita. Me dijo, Betty, ¿tú te acuerdas cuando andabas en bicicleta? Y yo le dije, sí, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cuando podías salir a la calle? Sí, yo me acuerdo. ¿Hoy tus hijos pueden andar en bicicleta? No. ¿Por qué? Y yo, si está así, hubiera estado peor, porque no había una ley donde él pudiera terminar con la maldición generacional. Pero Jesucristo nos hizo libres, por eso dice, yo vino a dar libertad al cautivo. Entonces tú investigas sobre esa raza y entonces el panorama se te empieza a abrir, porque la Biblia no se lee, se escudriña. Y investiga sobre esa raza
y empezó a tener lógica, nada más que yo la miraba de acuerdo a mis tiempos, pero en aquellos tiempos no iban y decían, oye, fírmame el papel de contrato de que esto te compro tu terreno. En aquellos tiempos llegaban y entonces tú ¿cómo tenías que adiestrar a tus hijos? ¿Cómo tenías que enseñar? Por eso dice que el que llena su aljaba de ellos, pues le servían también de guerreros. Ahí no era, ahí agarraban la espada y eran diestros para la batalla. ¿Han visto esos? Ay, qué padre se siente el movimiento, hágalo, cuando estén en casa. Si lo hacen pleno, si lo hacen así, no, pero sí duele, eran diestros para la batalla. Pero había lugares más sanguinarios que enseñaban desde muy pequeños. Y para que al rato no se te voltearan a ti, entonces se cumple cuando dice, por ti daré naciones. ¿Ustedes creen que yo quería darle de comer a Adrián? Y vas a trabajar, acuérdate. De verdad que la palabra te va a decir, te amo. Te va a decir, un día hasta le dije, Dios, si me preguntaras, algunas veces me preguntaron, ¿qué época te hubiera gustado más, la de los vestidos zampones? A nosotros nos lo preguntaban por lo que nos gustaba vestir. Y ese día le dije, estoy viviendo la mejor época que pudo haber vivido el ser humano. El tiempo de Jesucristo, de la gracia, de lo que nos regaló a través de su Hijo. Dios, gracias. Entonces, si tú no lees la Biblia, no la escudriñas, solamente te vas a quedar con lecturas que no vas a saber. Cuando no convives con el Espíritu Santo, y además lo que te contesta no tiene que ser tu idea, te lo va a rectificar con la Biblia. La Biblia tiene que ser tu señal que estás bien, que lo que te dijo no fueron tus pensamientos. Y vas a conocer que siempre has sido amado y amada, pero nunca lo has sabido. Siempre andas buscando el amor y la aprobación de muchos, cuando tú ya eres aprobado y aprobada. Vas a saber que estás viviendo la mejor época y eres afortunada de vivir el hoy y el ahorita. Vas a saber entonces tu gran valor, porque hubo alguien que te apreció tanto, que tu vida no fue solamente una casualidad. Te apreció tanto y es por eso que estás aquí. Porque tú eres importante, no importa la edad que tengas. ¿Tú crees que mi Dios no está interesada en el niño de brazos? Si conocieras a Dios a través de la Biblia, las palabras que están aquí dejarían de ser huecas y te interesarías. Y cuando te diera yo una lectura, ¿sabes? Ya no te conformarías con leer la parte que yo te di. Tú tendrías que decir, no, yo tengo que entenderlo y me voy a ir más acá de lo que me dijo. Ella me dijo Mateo 6, no, yo me tengo que ir al Mateo 5 porque tengo que saber de dónde salió Mateo 6. Porque la Biblia se volvió viva y eficaz para ti. Prométeme que tú vas a leer. Yo pensé, hasta incluso me pareció fácil poder apegarme a las lecturas que están aquí, me pareció fácil, pero quiero preparar a mis hijos espirituales. Me decían, ¿cuál es tu objetivo? Porque va a estar aquí el objetivo. Quisiera que se movieran en todas partes y supieran quiénes son y lo que valen y supieran la verdadera verdad y no tengan que andar viendo ni estar viendo si esto está bien, está mal. Ellos lo supieran lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que quiero. Si me preguntas qué propongo con esto de dar la Biblia, que de interesarlos en la Biblia, ¿qué quiero? Que el día que yo me muera, lo que siga, lo que tenga que seguir bajo los fundamentos que son la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes lo que te quiero dar a entender? A través de la Biblia yo aprendí a convivir, porque yo decía, este pastor
es bien tradicional, no me voy a juntar con él. Sí, yo decía. Y un día Dios me contestó y a través de la Biblia dice, ¿y a ti qué? A final de cuentas, todas sus obras van a pasar por fuego. Y si a algunos después de mí se les antoja sobreedificar con ajarasca, con piedras preciosas, ¿qué? ¿Tú vas a perder? Tú deja a mis pastores en paz y tú métete en lo que te tienes que meter. La Biblia te reprende, pero te reprende justamente. Entonces sabrás que no hay ni unos porque tienen una cosa ni otras porque tienen otra. Aprendí. ¿Sabes por qué no me gustaban esos pastores? Porque regañaban mucho a la gente. Y de verdad que no me gustaba tanto que regañaran a la gente. Pero después comprendí, yo no soy nadie para juzgarlos. Porque al final de cuentas, ¿quién va a pasar todo por fuego? La pérdida la voy a tener yo solamente si los quiero. Pero a mí no me toca. Entonces, si tú dices, no me junto con esta hermana, ¿por qué? Tú no sabes lo que Dios está tratando. Cada uno es independiente. Pero Dios quiere que más que leer la Escritura, la escudriñes y llegue a tu corazón y se abra viva. Y sepas por qué Dios hizo las cosas y para qué las hizo. Y cuando tú conozcas por qué Dios hizo las cosas, fíjate una cosa. Mira, qué tremendo es esto. Diría el de Estados Unidos, oh my God. Fíjate qué tremendo. No. Yo diría, Dios, no te mires. ¿Qué lleva a una persona? ¿Qué lleva a un Dios a interesarse por personas como nosotros? Fíjate, ay Dios santo, para que la Biblia fue escrita por quien fue escrita, porque ellos fueron los testigos que olieron, tocaron y vieron. Y por ahí hay uno, Lucas, que fue médico, que investigó y que coinciden con los que vieron, oyeron, tocaron y vivieron. Y ya son más de 3 testigos. Pero ¿para qué entonces Dios escribió algo que ni a ti ni a mí nos interesa? Porque a veces no nos interesa leer la palabra. ¿Por qué alguien escribiría algo que no nos interesa? ¿Cómo estaría hoy el Evangelio si el Evangelio me hubiera pasado por Aide, por Adrián, y no hubiera algo escrito de los que lo vieron, lo tocaron, lo vivieron, lo oyeron, todo? Y Dios dijo, para que no se vaya devaluando y quede desde los primeros bien escritos, que fue, ¿cómo lo hubiera escrito Adrián? Ya a su manera, porque ya hubiera pasado de una tradición a otra, de acuerdo a la tradición de su papá, de acuerdo a la tradición de los abuelos. ¿Qué evangelio te hubiera tocado a ti? Pero alguien lo escribió para darte el evangelio de poder y no te vinieran a dar las migajas y no tuvieras tú, se interesó en ti para que a ti no te tocaran las obras y anduvieras padeciendo con un evangelio mediocre, sino que te dejó la misma escritura de los que lo oyeron, lo tocaron, para que tú tuvieras el evangelio de poder y vivieras como tendrías que vivir, como una victoriosa y como un victorioso en Cristo Jesús. Él se interesó por ti, Él dejó su Biblia escrita para que no supieras que no estás sola, supieras que no eres una persona mediocre, supieras que puedes lograrlo, que solamente tienes que atreverte porque Él va a pelear por ti, que solo tienes que caminar, que te vas a encontrar trabas, pero no te preocupes, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ayer nos decían, nosotros no andamos por poder, sino por autoridad. Y nos ponían un ejemplo. El poder lo tiene un arma. ¿Sí decía eso? Poder, autoridad, lo tenían las escrituras. Pero la autoridad para usarla, y nosotros andamos por autoridad. ¿Cuánto te amó Dios?
que te dejó algo y se preocupó, aunque costó vidas, por ti dar donaciones, para que tú y yo no despreciemos hoy esa palabra que costó sangre y vida de muchas familias, para que tú tuvieras un evangelio hoy en día de poder, para que no anduvieras hoy con las migajas de lo que pensó la mamá de fulanito y lo que le vino a decir la mamá de eso y lo que le pareció bien al papá de esto. El que lo oyó dijo, ¿y esos tú crees que sabían escribir? Si eran pescadores, óyeme tú. Un pescador usa a Dios como te puede usar a ti y a mí. Para que tú no recibieras las migajas, preocúpate, porque mucha sangre hay detrás de eso y mucho amor hay detrás de esas hojas. Más que papel, más que letras, ahí hay amor, sangre, pasión, por dejarles a sus hijos escritos para un futuro, para que sus hijos no padecieran, para que sus hijos no sufrieran, para que sus hijos se pararan sobre la adversidad, para que sus hijos supieran que no nos dejaré huérfanos, están destinados a no ser huérfanos, para que sus hijos supieran, mira, si tu padre y tu madre te fallen, yo te recojo. Para que sus hijos supieran, ¿sabes? Te he amado como nadie te ha amado, con amor eterno, nunca se va a acabar por ti, mi amor. Para que sus hijos supieran, pero si tú aprendes la Biblia a través del vecino, a través de la vecina, te vas a llevar muchos chascos. Pero se preocupó Dios de dejarte algo escrito, ¿por quién? Lo vio, lo palparon, lo olieron. Y es muy importante porque el día que yo llevé a los niños en una Navidad, los llevé, pedí permiso para llevarlos al establo, ese día el nacimiento de Jesús tomó más valor porque el aroma no era muy agradable en el establo. El ruido de las gallinas pasando, de las mugiendo, yo dije, ¿cómo dormían a ese niño? Teniendo tantas riquezas, ¿te viniste a humillar de tal manera por mí? Porque fuimos al establo a llevar a los niños para que ellos aprendieran el nacimiento. La primera que aprendí fui yo porque, caray, no huele tan rico como el dibujito que me ponen ahí. Caray, no está tan limpio como el dibujo que me ponen en una página. Y luego bueno, que no sé si eran pajaritos, todos, tantos ruidos combinados. Guau, 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 porque también había perros. Yo dije, y luego los que tenemos niños sabemos que tenemos como guardarlo, oye, pudiendo tener un lugar mejor, ¿te veniste a nacer aquí? Hasta ese día tomó más importancia y lo que lo olieron, lo oyeron, lo tocaron, lo olieron. Ustedes van a escribir, ustedes son mis testigos de lo que pasó. ¿Para qué? Para que tú estuvieras guardado bajo ese poder del Evangelio de Dios. Para que no se fuera devaluando y te tocaran las migajas, sino todo el Evangelio del poder de Dios. No menosprecies lo que solamente está escrito en una palabra, porque tras de esa Biblia hay mucho amor, hay mucha pasión por tu vida, hay mucho detrás de esa Biblia. Y si me preguntas, a mí como pastora, me podría ir tranquila diciendo, si tú escudriñas la Escritura, entonces yo me podría ir tranquila. No, y te voy a decir que no es tanto que Dios me diga, porque te amo. Yo personalmente quisiera verte triunfador y triunfadora. Yo quiero verte así. Yo quiero enseñarte desde los cimientos, no lo que yo pienso. Tú me puedes reprender con la palabra. Ahí en las hojas ustedes les van a decir, me gustó mucho, Adrián, cómo lo escribiste, desarrollaste todo, porque te van a decir el juego, lo que Adrián les practicó, incluso está la oración. ¿Qué parte de la primera parte se me hinqué? Y le dije, Dios, ayúdame a leer las Escrituras. Tuve contacto con el Espíritu Santo preguntando y tener comunicación con Él. No te quedes con la duda, aunque te lleves una semana, investígala. Ve a los orígenes.
porque detrás de ella vas a encontrar que siempre ha sido victoriosa, pero que nunca lo había sabido, y por no saberlo, el diablo te robó mucha de tu herencia. Siempre has sido amada, pero por no saberlo has sentido soledad en tu vida. O amado, siempre has sido valorado, pero no lo sabías y te desvaloraste a ti y a ti como joven o joven, hombre o mujer. Y eres alguien muy valioso. Y pensabas que no eras valioso. No. Hay alguien que te amó con amor eterno y te sigue amando. Hay alguien que se preocupó por dejarte lo mejor de él mismo, que se entregó a sí mismo, y alguien que lo dio. Y detrás de todo esto hay mucha pasión y mucho amor por tu vida. Mientras tú andas mendigando amor, tú siempre has sido amado. Papá, como todo depende de ti, para tu honra y tu gloria, tanto ellos como yo te pedimos que la palabra tuya deje de ser solo papel y letras escritas e historias ajenas a mi vida, que deje de ser eso, historias ajenas a ese amor que tú nos tienes, a ese poder que derramas día a día a nosotros. Papá, que la Biblia deje de ser eso y que se vuelva carne en nosotros. Que puedan saber a través de ella cuánto nos has amado. Qué tan especiales no solamente son el pastor y la pastora, sino su vida de ellos. Si supieran que realmente tú levantas, Señor, personas de servicio para ellos, es como si nosotros fuéramos sus criados de ellos. Papá, y es que los amas y me amas a mí también, porque servirte sí es un honor y servirlos a ellos sí es un placer también. Gracias por hacerlo, papá. Que la palabra se haga carne en sus vidas. Concédelo a cada corazón. Concédelo a mi corazón, papá. Al corazón de Adrián. Que yo creo que es el motivo por el cual Adrián se levanta temprano y hace. Porque los ama también, porque tú has puesto ese amor para con la iglesia, Señor, para servirle cada día mejor.